hermano Génesis capítulo 1. Amén. En Génesis 1, en el versículo 26 al 27. Dice la bendita palabra del Señor, hermanos. A ver. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Añade tus bendiciones a la palabra leída aquí esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, siendo tú, Señor, el invitado especial aquí esta mañana. Rogamos, Padre, que tú abras nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, vamos a ver si también terminamos aquí, hermanos, este tema de la deidad. Y vamos a ver aquí entonces, según la palabra del Señor, cuando usted lee en la Biblia antigua, ese es en la hebrea, cuando usted lee en el primer versículo de su Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la Biblia antigua dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Amén. Y cuando dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre, dice: y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, hermano, pero la palabra Elohim, como nosotros ya hemos visto a través de la palabra del Señor, a través de la enseñanza, que Elohim es el autoexistente, el que existía en sí mismo, hermano. Amén. El que no tenía padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de vida. Él era eterno, el gran Dios con sus atributos. Ahora, pero Elohim solo, nosotros sabemos que nunca trabajó Elohim solo, porque cuando allá antes que el mundo empezara, o antes de los principios, Él era Elohim, no existía nada más que Dios, y ni siquiera era Dios, hermano, porque Dios significa objeto de adoración. Amén. Y como no había nada que lo adorara, todavía no era Dios. Entonces, pero eso era algo más que Dios. Entonces, Él era Elohim, el autoexistente. Pero recuerde, de esa autoexistencia, dice que Dios dio a luz a este Hijo, hermano. Amén. Es el Hijo de Dios. Amén. Y que a través de este Hijo de Dios, entonces, el Dios omnipotente, Elohim, a través de esa forma, Él comenzó a crear los cielos y la tierra. Sí, Señor. Entonces, cuando en el versículo 1 de Génesis, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ya Elohim estaba en la forma de su Hijo Jesucristo, hermano. Ya estaba en la forma de un cuerpo humano, así, por decirlo, que era el cuerpo palabra, tenía la forma de un cuerpo humano, pero era un cuerpo espiritual. Entonces ya Dios, a través de ese cuerpo, Él comenzó a crear. Y por más que la Biblia diga Elohim creó los cielos y la tierra, no estaba hablando del Elohim como el gran espíritu, como un aire que se movía, no, sino que ya era Elohim, pero en ese cuerpo que era su Hijo. Amén. El unigénito. Sí, Señor. Muy bien. Ahora entonces, para entender esto, David le dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hagamos es un plural, Amén. hermano. No Amén. dice yo voy a hacer, no, sino hagamos. Es un plural. Entonces, la palabra hagamos era, el profeta dice, ¿con quién estaba conversando Dios? Dios estaba conversando con su Hijo. Amén. Hermano. Amén. Amén. Y dijo entonces: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora entonces Dios tenía una imagen, Así es. porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces la imagen de Dios era la
imagen de su Hijo. Amén. El ser invisible habitaba en esa imagen de su Hijo. Yes. Y Dios llegó a ser conocido a través de la imagen de ese Hijo. Amén. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque esa imagen era la imagen del Padre. Amén. La cual sería Dios, y la cual sería Jesucristo un día más tarde. Hermano, entonces la Biblia dice, la palabra nos habla, entonces esta es la revelación del Espíritu Santo, que eran dos seres. El profeta dice, Dios era un ser, antes que el mundo, los principios empezara, Él era un ser, la fuente de vida. Pero de esa gran fuente de vida, el gran ser sobrenatural, salió un Hijo. Amén. O salió el Hijo. En el principio era el Verbo. ¿Qué era? Un ser que nació de este ser. Yes. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí son dos personajes. Dijo Dios, no, hermano, hagamos al hombre. Amén. Era Dios hablando con su Hijo. Entonces, pero este ser que usted ve aquí, que nace de Dios, Dios no puede nacer. Así es. Dios no tiene principio, pero este Hijo tuvo un principio cuando nació. Así es. Cuando Dios dio a luz a este Hijo, no creación, Así es. sino dio a luz a este Hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es? Es la sustancia misma de este ser. Amén. Entonces, automáticamente, hermano, este de acá viene a ser un ser sobrenatural en la cual Dios habitó. Amén. Entonces, de esa manera, no estamos diciendo que eran dos personas diferentes, hermano, como dice la Trinidad, los trinitarios, no dos personas diferentes, pero sí eran dos seres que se unieron e hicieron una unidad. Amén. Entonces, eso es unidad. Unidad no es como el número uno, unidad no es como su dedo. Unidad es uno y uno. Se unen, hacen una unidad. Amén. Entonces, cuando el hombre y su mujer se casan, entonces ya no son dos, ya van a ser uno. Eso se llama unidad. Amén. Por supuesto que es una unidad terrenal, pero lo que estoy hablando es una unidad divina, celestial, Amén. de dos seres sobrenaturales. Recuerden que este es el Hijo, este es Dios el Todopoderoso. Este Hijo no era creador, pero este de acá, el Todopoderoso, entrando en este Hijo, llegó a ser creador. Amén. Entonces Dios llegó a crear todas las cosas a través de este Hijo. Pero Dios, el ser sobrenatural, el que no hablaba, el que estaba en silencio, pero que estaba toda la fuente del poder en Él, no podía crear. Entonces Él llegó a ser creador a través de este Hijo. Él llegó a ser Dios a través de este Hijo. Amén. Amén. Entonces cuando lo primero que Él creó fueron los ángeles, y cuando los ángeles abrieron sus ojos, vieron la teofanía al Hijo de Dios, Dios estaba ahí. Amén, Señor. Y es ahí donde los seres angelicales adoraron por miles de millones de años a este Cristo, a este Dios. Gloria al Señor. Ahí este Cristo, este Hijo de Dios, Dios estando y creó a Satanás, pero no a Satanás, sino a Luzbel, hermano. Amén. 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 Satanás llegó a ser después porque él mismo concibió la maldad. Amén. Entonces Luzbel, que era Satanás, él conducía a las huestes celestiales a la adoración. El hermano Blanca dice que él era la mano derecha de Dios. Gloria al Señor. Pero dice, por causa de su hermosura, era tan hermoso, Dios lo había hecho tan hermoso, que su hermosura lo corrompió Así es, Señor. y quiso ser más que Dios. Entonces fue echado abajo. Ahora vamos a empezar entonces con nuestros puntos aquí, hermano. Ahora. Entonces vamos a ver. Entonces Dios fue manifestado exactamente en una teofanía, como también en el velo de un cuerpo humano. Entonces, allá antes de los principios, cuando Dios dio a luz a este Hijo, llegó entonces a tener un principio, ya el tiempo comienza a entrar, porque el tiempo es un segmento de la eternidad, porque no existía tiempo, todo era eternidad. Entonces, cuando este Hijo de Dios aparece como una luz, una teofanía, entonces el tiempo entra allá. ¿Me entiende, hermano? El tiempo y la eternidad se fusionaron, el profeta dice. Ya el tiempo estaba ahí. Ahora, Dios fue manifestado exactamente en una teofanía allá en el Antiguo Testamento. En el principio, Dios se manifestó en esa teofanía llamado el Hijo de Dios. Amén. Y también Dios se manifestó en el velo, en un cuerpo humano, llamado el Señor Jesucristo. Amén. Ambas cosas reprodujo la misma sustancia y las características del ser de Dios. Tanto la teofanía como Jesús, el hombre de carne y hueso, ambos manifestaron plenamente
hermano, reprodujo plenamente la misma sustancia y las características del Dios omnipotente. Por lo tanto, es que un ser engendró a otro ser, hecho a su imagen y semejanza, hermano. Entonces, este ser, el cual era Elohim, engendró o generó a un hijo, que también llegó a ser un ser. No puede ser otra cosa, tiene que ser un ser, ¿no, hermano? Muy bien, entonces vamos a ver. En el tema camino provisto por Dios, dice: su camino provisto ha sido su palabra. No, porque el único camino provisto por Dios es la palabra de Dios. No existe ningún otro camino excepto la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús es la palabra. Entonces, es su palabra. El camino provisto por Dios para el vivir del ser humano, para el vivir del ser humano, no es por sus sentidos, es por su palabra. Entonces, el ser humano, por supuesto, al estar aquí en la tierra, nosotros vivimos por el contacto de los sentidos que tenemos, el tacto, el oído, la vista y todas estas cosas. Pero para poder ver a Dios, entonces, hermano, el único sentido que nosotros tenemos es la fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios nos dará a nosotros para poder conectarnos con el invisible, porque Dios nos dio los sentidos para conectarnos con el mundo, para poder tocar, para poder ver, para poder escuchar, para poder gustar, hermano, para poder oír. Nos dio los 5 sentidos. Pero para poder tener contacto con Dios, Dios nos dio su palabra. Ahora, Dios colocó al primer hombre en su propia imagen, que era una imagen de Dios, y Dios es un ser sobrenatural. Hermano, Dios es un ser sobrenatural. En el mensaje Dios está con nosotros. Entonces, ¿dónde están sus maravillas? Y en el mensaje la super señal, el hermano Branham dice: Dios, hablando de Dios, el ser eterno, pero él dice que es un ser sobrenatural. Entonces, ahora queda claro, Dios es un ser sobrenatural. Y este ser sobrenatural dio a luz a su hijo, que era también, llegó a ser un ser sobrenatural. Ahora, preguntas y respuestas que escuchen aquí, hermano. Bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu, ¿ven? Muy bien. Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre lo ha declarado. Entonces, el unigénito, ¿cómo llegó a ser Dios declarado? Si Dios nunca fue visto, ¿cómo es que Dios llegó a ser declarado o conocido? A través del unigénito. ¿Por qué? Porque este Dios vivía dentro de este unigénito, y solamente Él podía declararlo. Hermano, solamente Él podía declararlo. Muy bien. Juan 1 dice: pero fíjense, no había nada, era solamente espacio, no había luz, no había tiniebla, no había nada. Se miraba como no había nada, pero allí había un ser sobrenatural, Jehová Dios. Y a veces, hermano, yo quiero que se entiendan este punto, que primerito el gran círculo, el gran Elohim, era el gran ser sobrenatural. Y que ese ser sobrenatural dio a luz a este hijo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mi padre y yo. Entonces, está claro que estamos hablando de dos seres sobrenaturales, no diferentes. No es que haya dos personas en la divinidad, hay uno, dijo el hermano Branham, y ese es Dios. Y cuando hablamos de divinidad o deidad, solamente esa deidad y divinidad se manifestó a través del Hijo de Dios. No hay forma. No hay forma, hermanos. No hay otra forma como nosotros pudiéramos hablar de divinidad, de deidad o cualquier otra cosa, sino a través de este Hijo unigénito, que está cubriendo todo espacio y todo lugar, todo tiempo. Es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire. Nada, no aire, nada, pero aún ahí estaba Dios. Ese era Dios. Vea que aquí el hermano Branham insiste en insistir que este primer ser sobrenatural, el cual es Dios, hermano, que él menciona es Dios, pero no el Hijo. Hermano, primero está hablando de Dios del ser sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de Jesús, es otro ser que está generando, o está siendo generado enseguida, aún antes de que hubiese un átomo de aire o cualquier otra cosa creada. Entonces el profeta dice: observemos por unos momentos, fíjese, hermano, y después de un rato, dice el hermano Branham. Ahora, yo quiero que tengan en claro una cosa. Primerito, aquí estaba Elohim,
el Dios, el gran Jehová, el ser eterno, que era un ser sobrenatural. Ya tenemos en nuestra mente de que la gran fuente de vida eterna, el gran Dios, que no había nada, dice, ni aire, no existía nada, solamente Él era un ser sobrenatural. Ahora vamos a ver que de este ser sobrenatural comienza a desplegarse. A ver, ahora sí, ningún hombre ha visto a Dios. Eso es el Padre, es el Dios, el Padre. Ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo. Ustedes solo pudieran verlo con ojos espirituales, pero miren, esta luz comienza a salir de la eternidad, de la gran fuente divina de Dios. De ahí comienza a salir una lucecita, y comienza a colgar en el aire, ¿no? El profeta dice, estamos mirando esto con ojos espirituales. Ustedes pudieran verlo con ojos espirituales, pero miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia estamos parados junto a un enorme barandal. Estamos ahí mirando, como en una terraza arriba, mirando, todos mirando. ¿Cómo es que aparece ese hijo? Que aparece de la eternidad, donde no había nada, pero allí estaba Elohim. Amén. Dios, amén. Observando lo que Dios está haciendo, y entraremos aquí en estas preguntas y ustedes verán cómo Él lo declara. Y decimos que nadie ha visto a Dios. Ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia el logos, o el ungido, o la unción. Y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea, miren hermanos, de lo que eso era. Una pequeña lucecita moviéndose. Eso era la palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo en el cielo, lo que sea, o que hubiera aire para hacer un átomo. El hermano Branham una vez más está declarando que el hijo fue generado por Dios antes de cualquier otra cosa que fuera creada. Él está afirmando que el hijo tuvo una preexistencia. Amén. Ahora, hermano, ahora nos damos cuenta entonces que ese gran Elohim, esa gran fuente donde no había nada, vemos que de ahí sale una luz, que es llamado el Logos, que es llamado el Hijo de Dios. Entonces Dios comenzó a manifestarse a través de esta luz, que es llamado el Hijo de Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermano, aquí vamos a terminar el tema, hermano. Así que vamos a ver. Este es el párrafo 46. Escuchen, hermanos. Él dijo que el hermano Branham nos dice que el hijo fue engendrado por Dios. Escuchen, hermano. También es un ser sobrenatural, exactamente como su padre, porque fue hecho a su imagen, en razón de llevar consigo las mismas características y genes de Dios. En el mensaje, muéstranos al Padre y esto nos bastará. Y cuando él hizo todas lo que parecía agradable y bueno para él, estos son los extractos del profeta, hermano. Ahora dijo, hagamos, plural, hagamos al hombre, es el plural, a nuestra propia imagen. ¿Qué era él? Allí está un ser sobrenatural. El hermano Branham está refiriendo esto a Dios, al Padre. Ahí está aquel que no podía ser visto. Dios el Padre nunca fue visto, nunca será visto. Él es todo el universo y ahí está. Y ahora, aquí está el Hijo, que es el Logos que salió de Él, hacia su imagen, hecho de Él, hecho a su imagen, un ser sobrenatural que salió en el principio. Ahora, a Dios nadie lo vio jamás. Amén. Pero si usted encontrará en la Biblia, dice que el ángel luchó con Jacob. Dice, en otra escritura dice que él vio cara a cara a Dios. Pero ese no era Dios, era la teofanía de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que él vio cara a cara a Dios. Nadie se ha visto a Dios y nadie lo verá. Amén. Pero ¿cómo es que Dios llegó a ser conocido? A través de este Hijo. Vamos a ver este tema que dice, muéstranos al Padre y nos basta.
es del año 53, hermano, página 47. Voy a leer algo. Muéstranos al Padre. Son extractos nomás, hermanos, que vamos a leer por acá, ¿ya? Para que ya cuando se lea algo, y tú lo escuchas, ya queda grabado ahí y listo. Es la palabra del profeta. Amén. Vamos a hacer un pequeño viaje para ver quién era él. Y usted puede descubrir si Dios estaba en su hijo o no. Tenga en cuenta que él no va a tratar de un hijo dentro de la mente de Dios, como quienes dicen los biblistas, ¿no? Eso solamente estaba en la mente de Dios. No, no. Estaba primero en la mente de Dios, pero luego fue expresado. Hermano, entonces no estamos hablando de un pensamiento en la mente de Dios, sino estamos hablando ya del pensamiento expresado. Ahora, vamos a cerrar nuestros ojos, por así decirlo, dice el profeta. Hacer un viaje de 100 millones de años antes de una estrella en el cielo. Así que vamos a hacer un viaje, el profeta dice, por de más de 1000 millones de años. Hermano, uno viaja en el pensamiento. Y si uno cree en la palabra de Dios, pues usted se va hacia allá, hacia 1000 millones de años. Y siendo esta la revelación de la palabra, pues esto es la revelación de lo que Dios nos ha revelado, cuál era su misterio. Y si usted cree esto, pues usted está viendo lo que aconteció allá. Esto no es una historia, esto no es un cuento, es una revelación. Hermano, es una revelación. Entonces dice el mensajero, Dios estaba allá. Dios estaba allá entonces, y ahora al mirar en el principio, yo veo además de ese gran espacio. Y entonces el Logos salió de Dios, que era el Cristo, la unción que salió. Y ahora nadie. Nosotros estamos de pie sobre una barandilla asistiendo la creación que vino a la existencia y ver si Él estaba en su Hijo. Ahora, y allá Él salió, no había nada. En otras palabras, el mundo aún no había sido creado. Y entonces aquí viene el Logos, aparece la luz. Se veía como un halo colgado allá adelante. Nadie jamás vio a Dios en tiempo alguno o ahora. Ojo en el ojo, dice. Dios es un ser sobrenatural que jamás podrá ser visto, porque Él es el Espíritu invisible, pero Él viene a revelarse ahora en otro ser. Es su Hijo, el Cristo. Aquí está Él, el Logos. Parece que es un ser sobrenatural. Mira, aquí está diciendo el hermano Blanca que este Hijo es un ser sobrenatural. ¿De qué mensaje es? Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el mismo hermano Blanca está diciendo que este ser es un ser sobrenatural. Es un halo. Este es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el profeta? Parece que es un ser sobrenatural. Él es un ser sobrenatural. Es un halo. Este es el Hijo de Dios. Hermano, no un oficio, sino un ser sobrenatural preexistente. A cualquier creación que fue hecha a imagen y semejanza de otro ser sobrenatural, su Padre o Dios. Si Él es, dice aquí, si Él es un hijo, si Él es un hijo, Él tendrá que tener un principio de tiempo. Eterno es para siempre. Pero Dios nunca tuvo un principio. Pero este hijo tuvo un principio. ¿Ven? Así que la palabra filiación que usan los católicos, filiación eterna, que ellos hablan de un hijo eterno, eso no es bíblico. No hay hijo eterno. El hijo tuvo un principio y tuvo un fin. El único que es eterno es solamente Dios. Amén. Entonces eso que dicen los católicos, que Él es el hijo eterno, eso es mentira. Porque un hijo eterno no puede nacer. Solamente eterno es Dios. ¿Hermano? Muy bien, entonces, pero era el Logos que salió de Dios. Y allá estaba Él jugando afuera con el espacio, como un niño, delante de la puerta. Muy bien, 47, esto es 48. Vamos a ver por acá, para no volverlo a repetir. 48. Escuchen, hermano, que vamos a leer aquí. Actitud. ¿Y quién es Dios? Este es un mensaje del año 1950 y dice: puedo ver esta pequeña luz salir. Ahora tenemos dos, el Padre, y del Padre vino la luz, el Hijo. Yo puedo ver que esa luz moviéndose para acá y que arrastró la tierra. No, o sea que porque la tierra se había ido lejos del sol y el Señor la jaló otra vez y el
el sol comenzó a pegar sobre la tierra, y como la tierra estaba congelada, porque ya el sol no le pegaba a la tierra, pues, porque se ve disparar tan lejos, entonces Dios la trajo otra vez y la colocó en el lugar donde está ahora, y el sol comenzó a bañar sobre la tierra, y los hielos comenzaron a derretirse y la tierra se llenó de agua. Hermano, entonces Dios comenzó a decir que las aguas sean expandidas, y se reunió en los lugares que he llamado mares, y la parte seca se llamó tierra. ¿Tomaron? Ya. Entonces ahora escuchen, hermanos, ¿no? Ahora puedo ver esa pequeña luz salir. Escucha lo que el profeta dice. Ahora tenemos dos. Cuando Dios el Eterno aquí dio a luz ese hijo, el hermano Raja dice, escúchalo, hermano, ahora tenemos dos. ¿Quién? El ser eterno Elohim y el hijo que salió de él. Amén. Dice el profeta, ahora tenemos dos. Sí, Señor. Son mensajes que todos tenemos, claro, hermano Ángel, ¿no? Amén, amén. Pero si usted está en la computadora, lea ese mensaje, actitud, y quién es Dios de 1950, junto al hermano Hugo, y en la computadora usted lo puede sacar. Bueno, creo que pronto vamos a tener una impresora, y vamos a tratar acá de sacar los mensajes nuevos que nosotros no tenemos. Amén, amén. Entonces, esa es la base de todo esto, hermano. Actitud, ¿y quién es Dios? De 1920, hermano. Dice entonces, puedo ver esta pequeña luz salir del Padre. Dice, ahora tenemos dos. El Padre, y del Padre vino la luz del Hijo. Amén, amén. ¿Qué? Entonces ahí está la escritura. Entonces la gente no quiere creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. La gente quiere decir como el católico, como el unicista, hermano, que Jesús es Dios mismo. El católico dice, bueno, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, o sea, está afiliada ahí. Pues dice la palabra afiliación, es el Hijo eterno. No hay tal cosa como Hijo eterno. No existe tal cosa como Hijo eterno. Los hijos tienen principio y tienen fin. Pero el Padre nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. Entonces no hay tal cosa como eso. Pero vemos en la Escritura que si hubieron dos seres, el profeta dice. Uno era el Padre, y de ese Padre salió un Hijo, que llegó a, que era qué cosa, la sustancia. Por eso, hermano, usted tiene su Hijo. Usted es el ADN, Él tiene su propia sangre. Por eso sí, hermano, es su propia sustancia. Es su propia sustancia. Y ve la fase, los rasgos, oye, es igualito a su papá, ese muchacho dice, ¿no? O es igualito a su mamá. Entonces, es de la misma sustancia. Entonces, de esta manera, este hijo era la sustancia de Dios, era la imagen de Dios. Pero recuerda, hermano, ya eran dos seres, pero no dos seres diferentes. No es que Jesús era el ser eterno, no, Él salió de Dios, Él tuvo un principio, un inicio. Pero estos dos seres se unieron e hicieron una sola personalidad. ¿Me entiende, hermano? Esa es unidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es unidad. Entonces los hermanos del mensaje no pueden entender que es unidad. Entonces usted tiene dos personas, hermano. El hermano Branham dice, eran dos seres. En otro mensaje, eran dos personas, el profeta dice, pero no diferentes. Entonces ellos no quieren aceptar que lo que salió de Dios era un ser. Pero ese ser no era un ser diferente, sino era la persona o la misma personalidad de Dios. Porque la Biblia dice que Él era la imagen misma de Dios. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y dejar que penetre la palabra y creerlo nada más. Porque hay cosas que usted no lo puede creer. Hay cosas, o quiero decir que no lo puede entender, quiero decir yo. Creer tiene que creerlo. ¿No, hermano? Porque si no, dígame qué cosa era Jesús. Era el Hijo de Dios. Lo que estamos viendo el otro día, hermano. ¿Quién se sentó en el trono? Pues Jesús, el hombre, la persona terrenal. El hombre que nació de la Virgen María, el cual Dios lo había creado. Él se sentó en el trono, el hombre, hecho semejante, hermano, a Dios, pero Él no era Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús era Dios. Él era semejante a Dios, tenía la forma de Dios, pero no quiso ser como Dios, porque Él no lo era. Pero Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Y Jesús se sentó en la diestra. O sea, en todo el poder. Por eso cuando Jesús vino otra vez, dijo, el Padre le ha dado todo poder en los cielos y en la tierra.
Y en el libro de los Hechos 2:36, tenemos de memoria esos textos, dice, y a ese Cristo, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor en Cristo. Amén. Entonces Jesús, el hombre terrenal, se quedó sentado en el trono y el Hijo de Dios, la teofanía, el cual nos habló de Dios allá en los principios, el que creó los cielos y la tierra, esa teofanía que estaba sentado en el trono con el libro en la mano, ese es el que ha bajado a la tierra. Pues el hermano Blanco dice, Elohim está aquí. Amén. Porque el que se le presentó a Abraham era la teofanía del Hijo de Dios, vestido de una piel humana. Ese es el que descendió aquí en la tierra. Amén. Ese es el que estuvo al lado del profeta. Amén, Señor. Ese era el que discernía los corazones a la gente. Amén. Ese era el que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Ese era, hermano. Amén. Y la gente no puede entender eso. Entonces, y el Cordero descendió, dice. Y la gente dice, no, entonces ya no hay gracia. Y es como haber sido predicar a Chicote, dice que la gracia, que la misericordia ha terminado. No, es que el Espíritu Santo descendió de otra forma. Amén. Dios había descendido de otra forma. El Espíritu Santo había descendido de otra forma. ¿Cuál era la otra forma? En otro cuerpo. Que fue el cuerpo de un hombre llamado William Branham. Pero ¿qué teníamos canalizado ahí? A Dios, a Elohim. A Dios vistiendo terno, corbata, vistiendo zapatos de cuero. Era Dios, hermano. Claro, porque si usted ve allá en el Nuevo Testamento al grande Elohim, el creador de los cielos y de la tierra, estaba en un cuerpo humano que comía carne, que comía pescado, comía pan. ¿Qué era? Era Dios, pero en un cuerpo humano, usando sandalias, usando una túnica. ¿No, hermano? Que tenía hambre, que tenía sueño, que tenía dolor. Ese era Dios en un hombre. Pero en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la vida, porque Él fue creado para eso. Amén. Pero en el tiempo del fin, hemos tenido al mismo Dios parado al lado de William Branham. Amén. Dios hablando a través de William Branham, haciendo todas las obras que Dios dijo que haría en el tiempo del fin. Amén, Señor. ¿Qué hemos visto? Lo que Jesucristo dijo que Él estaría en el tiempo del fin. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo no dejaré huérfanos porque yo vendré. Amén. Dijo el Señor. Amén. Dice Lucas 10:30. Yo vendré y estaré con vosotros y en vosotros. Amén, amén, Señor. Hermanos, esa escritura se cumplió al pie de la letra. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de historia nosotros, hermano. Amén, Señor. Oiga, escuche usted esta mañana. Estamos hablando de historia, no cosas que van a suceder, cosas que ya sucedieron. Amén. ¿Qué está a pronto de suceder? ¿Qué está pronto de acontecer, hermano? La gran tribulación. Que la tercera guerra mundial entre a tallar. Vamos a ver, nosotros no lo veremos, pero va a verse a través de la palabra. Nosotros vemos que los acontecimientos que quedan aquí. El hermano Branham dice, ya no hay nada nuevo que profetizar. Así es. Pero vaya usted a las iglesias pentecostales, cómo profetizan las personas. Dice, este año que viene va a ser un año de bendición para los predicadores. ¿No se acuerda, hermana Paula, que decían así? Que Dios va a bendecir a los predicadores, que Dios va a bendecir a los pastores, que va a haber abundancia. Todo era basura. Todo era mentira del diablo. Sí, Señor. Para engañarlos a la gente y tenerlos ahí atrapados en su religión. Como mi cuñado me dice el otro día, la profetisa me ha dicho que yo voy a ser diácono. ¿Cómo puede ser diácono un neófito? No puede ser diácono un neófito, la Biblia dice. Si él ni siquiera está convertido, ¿cómo puede ser un diácono? Eso no es el Espíritu Santo. Ese es el diablo, dice el profeta. ¿Qué hace el diablo? Le ofrece un puesto a usted. El diablo dice, le ofrece un puesto a usted. Ese es el diablo. Entonces yo puedo verlo por la palabra de Dios, que no es el Espíritu Santo, que es el diablo engañando. Entonces, hermano, ¿dónde estamos en este día? Si no es por este mensaje, usted estuviera engañado. Estuviera adorando a la Trinidad, estuviera adorando al diablo. Y la gente está adorando a Satanás en sus iglesias. Pero ellos no creen que están adorando al diablo. Pero la palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo, la iglesia, lo sentó en el trono y lo coronó. Sí, Señor. Sí, Señor. Él se ha hecho Dios en este día. Sí, Señor. En ninguna otra edad, dice el hermano Raja, la Biblia dice, en ninguna otra edad, en ningún otro tiempo, en ningún otro siglo, Satanás fue Dios. En este tiempo llegó a ser Dios. Sí, Señor. Porque Él se ha sentado en el lugar santo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué significa Dios? Objeto de adoración. Entonces, ¿qué cosa quiere? Que lo están adorando. Sí, señor. ¿Quién lo está adorando? ¿El borracho? ¿Quién lo está adorando? ¿La gente que va a ver su partido de fútbol? ¿Quién lo está adorando? ¿La gente que va y baila? No. Los que están adorando son los que están en la iglesia. Amén. Porque ellos tienen la palabra de Dios. Sí, Señor. ¿Ve usted, hermano?
Entonces Satanás es adorado porque él cree que es Dios. Él se cree en Dios. Y la única forma como Dios es adorado es a través de la palabra por la revelación. Y Satanás es adorado a través de la palabra por su propia interpretación de sus credos y sus dogmas. ¿De dónde nos sacó Dios, hermano? Entonces dése cuenta que la religión, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, Señor. Pero de ahí Dios nos resucitó y nos ha traído a este pequeño lugar. Amén. Para Señor. adorarlo, Él nos ha separado, hermano, entienda la palabra. Dios es separatista. El que hace unión es Satanás. Satanás está uniendo todas las iglesias para el Concilio Mundial de Iglesias. El mundo, Rusia, parte de los árabes, China, se están uniendo. Los sindicatos del mundo se están uniendo. La religión se está uniendo, todo se está uniendo. Pero Dios nos ha separado a sus hijos de todo ese sistema religioso. Amén. Dios es separatista. Dios separó a Abraham de Lot. Sí, Señor. ¿Es así, hermano? Amén, amén. Y vemos, hermano, cómo Dios separó de esto y lo otro y lo separó. Porque Dios, si te llama a ti, entonces Dios contigo tiene que hablar. Amén. Amén. Dios nos separó del sistema religioso. Dios nos ha separado de nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Porque el predicador abre la palabra y usa sus pensamientos, su inteligencia para interpretar la palabra. Pero Dios nos ha separado de eso. Porque tenemos un patrón, una regla Amén. aprobada. Amén. Es el mensaje de Dios. Amén. Hermano, ahora entonces, dice la palabra aquí. Bien, si usted en el mensaje preguntas y respuestas, en la página 15 dice, bien, si ustedes se fijan bien en Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo, hagamos, bien, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que Él está hablando con alguien. Él está hablándole a otro ser. Ahí está la palabra. Apúntale, hermano. Preguntas y respuestas sobre el libro de Génesis. Es del año 53 este libro de preguntas y respuestas. 1953, la página 15. Cuando dijo Jesús, Dios dijo, hagamos al hombre, dice, Él estaba hablando a otro ser. Bueno, son las palabras del profeta. Amén. Es la revelación de la palabra. Entonces, nadie va a venir a usted no, pero que nada, Señor. Nosotros queremos un mensajero y se acabó. Amén. Porque el profeta dice que Satanás vendrá. No le va a engañar el presbiteriano, el bautista, el metodista, el pentecostal, la iglesia católica. No le va a engañar a usted. Usted ya salió de ahí. Amén. ¿Quién le va a engañar? Gente que trae este mensaje. Porque dice Pablo, Pedro dice, y las cartas que escribió nuestro hermano Pablo, que son difíciles de entender. No dice que no se podían entender, pero eran difíciles de entender, las cuales los indoctos pervierten para su perdición. Amén. Entonces hubo gente en los días de Pablo. Pablo sabía que iban a entrar hombres, dice, lobos rapaces vestidos de oveja, que engañarían a las ovejas. Entonces sucede, la Biblia dice, en Apocalipsis también habla, dice hermano Ángel, y dice que cuando estos hombres entraban y predicaban la palabra, y los que oían los hermanos, esos hermanos estaban doctrinados con la palabra de Dios. Dice que dijeron, no, acá hay algo que está mal. ¿Qué hacían? Comenzaron a investigar. Amén. Amén. ¿Qué investigaban ellos? Lo que Pablo había predicado. Amén. Lo que predicaba con fundamento. Sí, Señor. Amén. Dice la Biblia que los hallaron mentirosos. Sí, Señor. Los llamaron falsos, hermano. Los llamaron falsos apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres no estaban hablando de acuerdo a lo que el apóstol Pablo había enseñado. Amén. Amén. Y nosotros de la misma manera, la única manera que nosotros podemos ver, saber que este hombre está diciendo la verdad, es que ese hombre tiene que hablar de acuerdo al profeta. Amén. Ahora, la serpiente vino y le dijo a Eva, la serpiente no cambió el mensaje. La serpiente no cambió todo el mensaje. No sé. Ella le dijo, el mensaje está correcto, pero hay una sola cosa. Aquí nada más le dijo, ¿te he dicho que vas a morir? Él dice, sí. Yo te digo que no. Él dijo que sí, yo te digo que no. Porque si tú comes de este fruto, tus ojos se abrirán y serás igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue todo lo que ella aceptó, un sí por un no. Como consecuencia, trajo la muerte. Entonces, Satanás vendrá a este mensaje y le dirá, oh hermano, no está bien, lo que el profeta ha dicho está bien, pero acá hay algo, pero esto quiere decir, ¿quién es él para decir eso? ¿Quién de nosotros podemos decir, esto quiere decir así? Uno quiso decir esto. No, hermano, nos estamos llamados a creer. Usted no puede juzgar a un profeta.
Amén. Nadie puede juzgar a un profeta. Usted puede juzgarme a mí, usted puede juzgar al pastor, al evangelista, al diácono, a quien sea puede juzgarlo. Pero usted no puede juzgar a un profeta porque un profeta trajo, así dice el Señor. Amén. Así que cuando usted encuentra ahí, así dice el Señor, téngalo por seguro que eso es verdad. Entonces dice él, díganme ustedes de las miles y miles de visiones y cosas que yo he profetizado por el Espíritu Santo. Dígame, ¿cuál de ellas ha fallado? Nadie pudo decirlo. En esto falló este hermano Ramos. Sí, Señor, amén. Nunca fue perfecto. ¿Por qué? Porque no fue él, fue Dios. Amén. Aleluya. Fue Dios. Entonces eso nos lleva a nosotros a creer que cada palabra que este profeta habló es la palabra de Dios. Amén. Entonces yo escuché decir otro día a los hermanos, me dijo, es un gran hermano, y yo lo respeto mucho, es un tremendo predicador, ha sido por Puerto Rico, hay en Estados Unidos, hay en México, pero dice, William Branham tuvo su tiempo, William Branham tuvo su gloria, nosotros tenemos otra, mayor que... Oh, hermano, nunca puede quitarle a un lado al profeta, porque el profeta habló de lo que dijo Cristo, y la novia habla no de lo que ha dicho Cristo, de lo que ha dicho este profeta. Amén. ¿No es así, hermano? Entonces, 1, 2, 3. El profeta nunca quita el número 3 de su Biblia. Porque Dios es perfecto en 3. Siempre mantenga la numerología de Dios en 3, en 7, en 4, en 8. ¿No, hermano? Amén. Porque eso es la numerología de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el profeta sí recibió de Cristo, de Dios. Y la novia recibe del profeta. Amén. Y si usted quiere, dice, yo acepto este mensaje, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, pero no creo en el profeta. Así se bautiza en el nombre de Dios Jesucristo. Así crea el mensaje, pero no acepta el profeta. Usted no es nada. Amén. Así es, hermano. Esa es la verdad. Porque yo cité el otro día, en el libro de San Juan, los judíos le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Escuche usted. El Señor Jesús le dijo, para que ustedes obren las obras de Dios, tienen que creer en el que Dios ha enviado. Amén. ¿Hermano? Amén. Entonces usted no puede salirse de la Escritura. Amén. No aceptar eso es salir de la Escritura. Yes. Y ningún hijo de Dios quiere salirse de la Escritura. Amén. Porque un hijo de Dios quiere vivir por la Escritura. Amén. Toda palabra es la palabra de Dios. Amén. Hermano, y ahí está, la cosa es tremenda y maravillosa, hermano. Vamos avanzando un poquito más por acá para terminar. Ahora, preguntas y respuestas del año 53. Y puso todas estas cosas, esta página 43 y 44, hermano, ahí. Y puso todas estas cosas. Hizo todas las otras cosas, toda vida animal, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era. Y lo puso todo aquí en la tierra. Y entonces él dijo esto, hagamos. ¿Quién, dice el hermano Branham, hace la pregunta? Padre e hijo. Amén. Ya, esta es una realidad para nosotros, hermano. Amén. Esto es así. Por eso, mi hermano, más antes cuando nosotros recién empezamos, hermano Ángel, yo recuerdo, ¿no? Pues es necesario un maestro. Es necesario un maestro. Sí, Señor. La Biblia dice apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Amén. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta Amén. que todos lleguemos a la plenitud de la unidad de la fe. Amén. Entonces era necesario, hermano. Entonces, cuando usted viene, es como ¿se acuerda el morenito este, hermano, que iba, el ministrador de Candace? ¿Se acuerda, hermano, que estaba leyendo la Biblia del profeta Isaías y no entendía nada? Amén. Amén. Entonces, ¿pero por qué Dios no le abrió el cerebro a este hombre para que entienda lo que estaba leyendo? Hay un orden. Hay un orden, hermano. Así es. Usted puede leer los mensajes, usted no puede leerlo, pero no lo puede entender de la manera como debe ser entendido. Así es. Pero Dios trajo a Felipe. Felipe estaba por allá con Porchicayo y lo trajo y apareció aquí. ¡Fum, fum! Apareció allá. Fue traspuesto. Y se acercó y le dijo al negrito de Candace, ¿entiende lo que lees? Y le dijo, si nadie me enseña, ¿cómo voy a entender esto? Y Felipe comenzó a enseñar la palabra. Amén. Amén. Comenzó a enseñarle del Hijo de Dios. Y este hombre creyó y dijo, ¿dónde hay agua para bautizarme? Ahí hay. Me bautizo y se bautizó. Sí, Y se Señor. fue salvo a su padre. Hermano, entonces es necesario, hermano. ¿No? Pero dice, no, yo ya he leído ese mensaje. Está bien que usted lo haya leído, es bueno que la gente lea. Hay cosas que cuando se predica la palabra de Dios, usted está entendiendo exactamente lo que se quiere decir. Así es. No, porque si no fuera así, entonces por demás puso Dios ahí en los ministerios. Sí, Señor. Es necesario, hermano, que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí está, hermano. Hagamos quién, Padre e Hijo.
Aquí el mensaje de la resurrección de Lázaro. Escuchen, hermano. La resurrección de Lázaro de 1951, página 34, dice. Y después que él consiguió toda su creación, él dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural. Plural, porque Dios estaba hablando a su hijo y él quería que el hombre fuese hecho a su semejanza de los dos. Hermano, Dios quería que el hombre, el cual fue Adán, sea hecho a la imagen de los dos. ¿Y cuál era la imagen de los dos? La teofanía. La teofanía era la imagen de Dios. Y la teofanía era la imagen de su propio hijo. Amén. Señor. Ya, ahí está la cosa clarísima, hermano. En el mensaje, la crueldad del pecado, del año 53, página 51, dice, entonces dijo, hagamos, plural, hagamos al hombre, eso es plural, a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que cuando Dios hizo su primer hombre, él era un hombre espíritu. Él estaba de cierta manera en el estado de Dios, o del Hijo de Dios, el hombre. ¿Cuál era el estado de Dios? El estado de Dios era el Hijo. Acá dice, ¿cuál era el estado de Dios allá antes? El estado de Dios era el estado de su Hijo. Ese era el estado. Ya tenía una forma. Hermano, aquí está la escritura. Aquí está la escritura para estas cosas, hermano. Ya aquí terminamos, creo que nos quedó un par de hojitas. Bueno, hermano. En el mensaje Actitud y quién es Dios, del año 1950, dice, el primer hombre, usted puede ver, ¿quién fue el primer hombre? Escuche, por eso el hermano Blanca dice que aquí veo un C, aquí estaba el otro C. ¿Quién era el primer hombre? El primer hombre era Dios. El segundo hombre fue Cristo. Y el tercer hombre fue Adán. Hermano, ahí está la cosa, pero hermano, ¿no? El primer hombre, usted no puede verlo, el cual era Dios. Ese era el primer hombre, porque Dios en su pensamiento ya tenía la forma, ya lo tenía listo, el croquis aquí. Hermano, ¿cómo iba a ser el primer hombre? Así que esa era su propia imagen, la cual dio a luz a un hijo, el cual era el hijo unigénito. ¿De dónde salió eso? Del primer hombre. Porque ya en la mente ya tenía trazado la forma de cómo iba a ser él. El primer hombre era Dios. El segundo hombre, entonces hermano, el segundo hombre era un halo. O sea, era Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora él toma un tercer hombre. Este es Adán, un hombre espíritu. Y le hace como una pequeña nube blanca surgiendo. Podemos verlo. El Espíritu Santo desciende y él es el complemento. Él es completamente hombre. No se olvide, el primer hombre era Dios, el segundo hombre fue Cristo y el tercer hombre fue Adán. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice que esta imagen, Pablo dice, él era la imagen del que es invisible. Entonces él era como nosotros sacamos una fotocopia, es idéntico, hermano, la fotocopia. Usted pasa el papel acá y le sale otro, un duplicado. Entonces, si dice que él es la imagen de ese de acá, entonces esa era la imagen del hombre, del primer hombre. Cristo era la imagen del primer hombre, el cual era Dios. Pero a esa imagen nadie lo ha visto, porque solamente se estuvo en el pensamiento de Dios. ¿Hermano? Amén. Porque si no, ¿de dónde salió esa imagen? ¿De dónde salió esa imagen? ¿Cómo es que tuvo la forma de un hombre este Cristo? ¿Cómo es que tuvo la imagen de un hombre? ¿Cómo es que este Hijo de Dios tuvo la imagen de su Padre? Porque entonces aquí el primer hombre, él era una imagen, él era un hombre en el pensamiento de Dios. Luego se fue expresado y ahí estaba la imagen del pensamiento de Dios. Entonces el primer hombre fue Dios, el segundo hombre fue Adán y el tercero fue Cristo el segundo y el tercero fue Adán. Adán fue hecho a la imagen de este hombre que era Dios, hermano, el que estaba en su Hijo unigénito. Ahora, Hebreos capítulo 4, hermano Ángel, Hebreos capítulo 4, página 230 dice, ¿fue Dios un hombre? Hace una pregunta el hermano Ángel, y el profeta vivo responde, dice, seguro, hagamos al hombre nuestra propia imagen. Eso estaba diciendo Dios. ¿Qué era Dios? Una teofanía, un cuerpo. Y ahí el hombre fue hecho así de esa manera, y fue puesto a cargo del huerto.
pero no había hombre que labrase la tierra en los sentidos. Pues el primer hombre que Dios hizo, Adán, un hombre espíritu. Él se paseaba por el huerto del Edén, pero él no podía coger una fruta, él no podía trabajar porque era un espíritu. Sí, pero sí. él estaba ahí. Esa era la imagen de Dios, un hombre espíritu. Y en el capítulo 2, entonces Dios le formó un cuerpo, formó un hombre, el cual fue llamado Adán. Ese es el hombre terrenal. Ese es el Adán terrenal, el cual pecó aquí en la tierra. Amén. Hermano, pero el primer hombre, el Adán que Dios hizo, el hombre espíritu, eso nunca pecó. Eso jamás pecó. A ver, y ahí el hombre fue hecho así de esa manera y fue puesto a cargo del huerto, pero no había hombre para que labrase la tierra en los sentidos, o sea, en estos 5 sentidos. Entonces él creó al hombre del polvo de la tierra en la vida animal, y ese hombre labró la tierra. Por eso que el hombre tiene los mismos elementos de la tierra y los animales son los mismos elementos químicos que tenemos nosotros, igualito, es igualito, hermano. Y el hombre cayó por transgresión, correcto, y Dios, la teofanía, bajó y se hizo carne y habitó entre nosotros para redimir al hombre. Amén. ¿Listo, hermano? Entonces, creo que nos quedó claro, hermanos, acerca de la preexistencia de Dios y cómo es que Dios entonces llegó a darse a conocer. Él no se dio a conocer como el gran Elohim, sino que como un hijo, y ese hijo condescendió aún más y llegó a ser un hombre terrenal. Amén. O sea, la teofanía en la cual trabajó Dios ahí en los principios, vino y se hizo carne en el cuerpo de Jesús. Y en el río Jordán, entonces el Espíritu, el invisible, entró en ese cuerpo. Ahora ese cuerpo podía contener toda la plenitud de Dios, porque estaba la teofanía ahí. Porque ¿cómo iba a entrar en un cuerpo de carne humana toda la plenitud de Dios? Reventaba en 1000 pedazos. Hermano, por decirlo simplemente así, porque ni siquiera hay palabras para expresar eso. Sí, Señor. Pero ¿cómo es que ese cuerpito pudo contener toda la plenitud de Dios? Es fácil, porque la teofanía se hizo carne. ¿Sabes? Ahí está la cosa. Entonces, la gente tiene que ver las escrituras. Si no entendemos deidad, si no entendemos la unidad, no vamos a ver nada con deidad. Sí, Señor. Entonces, para ver el libro de los sellos, hermano, quizás algún día Dios nos permita que hablemos de este tema, que es el tema más grande que puede existir, hermano, en este ministerio. Tenemos que entender la deidad. Cuando entendemos la deidad, entonces es fácil. Entonces poder ver el resto, hermano. Vamos a ponerlo de pie, hermano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, porque aquí hemos culminado prácticamente, hermano, este tema de la persistencia del Hijo de Dios.